Organización Rivas Urrea Hermanos SAS y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentan Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea. Queridísimos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, como siempre con el programa Personajes de Prestigio y con personajes muy prestigiosos. Hoy tengo la fortuna de que me acompañe el doctor Rodrigo Velasco Lloreda, caleño, casado, tiene 2 hijos, estudió en el Colegio Pío XII y Economía en la Universidad del Valle. Es especialista en economía agrícola. Ha sido un líder cívico gremial a nivel departamental y nacional. Trabajó con la CBC como economista de estudios económicos. En Manuelita fue su gerente administrativo y financiero. También se ha desempeñado como gerente de empresas como Cultivadores Asociados de Candelaria, Ingenio del Cauca, Coagro, Gremio Nacional de Cultivo de la Soya, Agroquímicos, y fue gerente seccional de la ANDI y presidente del Comité Empresarial del Valle del Cauca. Ha presidido importantes juntas directivas en Cali y en otras partes también, como el ICA, el Fondo Nacional de Cultivo de Soya, el Centro Nacional de Productividad y del Club de Ejecutivos, que también fue su presidente. A su vez, el doctor Rodrigo ha recibido importantísimos condecoraciones, como la Orden al Mérito Vallecaucano, la Gran Cruz de Comendador, Gran Cruz de Oro de la Alcaldía de Cali, condecoración al Mérito Ciudadano de la Policía Nacional, Orden del Congreso de la República de Colombia. Además, ha sido un ejemplo de vida, ya que a pesar de haber sufrido una fuerte enfermedad, logró hacer una importante contribución a nuestro sector privado. Mi doctor Rodrigo, mil gracias por haberme acompañado. Me siento honrado de tenerlo aquí. Muchísimas gracias, doctor Rivas. La complacencia la siento yo, no solamente por su calidad de hombre cívico y de hombre del sector primario de la economía, sino porque pues, usted ha desarrollado una actividad profesional en bien del comercio, de la industria, desde hace muchísimos años. Me complace mucho estar en su programa. A usted, mi doctor, sinceramente me siento muy complacido. Bueno, doctor, usted es economista y estudió también especialista en economía agrícola. ¿Agrónomo no ha sido? No, los agrónomos en mi casa fueron mi padre, Ajá, que fue el fundador de la Facultad de Agronomía de Palmira, y 3 de mis hermanos. Pero toda la familia, todos los Velasco Lloreda, hemos estado vinculados a la agricultura vallecaucana y colombiana desde siempre. Ah, qué maravilla, doctor. Porque casi todos los cargos que usted también ha ocupado, más o menos tiene que ver algo con la agricultura. Claro. La mayoría. Mi vocación de economista agrícola y el amor que pues, me enseñaron en mi casa y que yo pude desarrollar profesionalmente, hizo que me dedicara exclusivamente a lo que más me gustaba y siempre estuve en el sector agrícola. Yo le agradezco infinitamente a todos los dirigentes de este terruño que me dieron la oportunidad de servirlos desde el sector agrícola, no solamente como líder gremial, no solamente como funcionario, como empleado, sino como empresario también. Entonces, hice honor a la vocación. Ajá. Y siempre estuve en el sector agrícola hasta hoy en día. Ajá, de manera que el sector agrícola lo conoce perfectamente. Totalmente. Es un tema, mejor dicho, que puede, mejor dicho, es uno de los, el sarde. Pues soy muy conocedor de Claro. el sector agropecuario vallecaucano nacional. ¿Cómo no? Y muy conocedor de los sectores agropecuarios
en general de toda América, Claro. porque en mi función de gerente de Coagro, yo fui 15 años miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia y fui su vicepresidente. Y como líder del cultivo de la soya a nivel nacional, pues tuvimos oportunidad de intercambiar conocimientos, no solamente en el tema caña de azúcar, en el tema soya, sino en todos los cultivos de ciclo corto y permanente que se cultivan tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte de América. Doctor, usted dice que su querido padre fue el fundador de la Universidad de Agronomía y sus 3 hermanos también prácticamente un agrónomo. Sí. ¿Sus hijos le han seguido los pasos a usted también o qué? No, mi hijo siguió los pasos. Yo tengo varón y niña. Mi hijo es economista, especializado en economía con varias especialidades en varias universidades. Y mi hija es psicóloga. Ajá. Pero en mi casa siempre todo giró alrededor del sector agrícola. Y si bien es cierto, no tienen esa profesión, son muy sensibles. Pero son muy conocedores también. A la agricultura, de correcto, sí. Ya. Bueno, y su hijo ocupa un cargo muy importante en este momentico, doctor. Cuéntenos a ver a los amables televidentes. Sí, Andrés Mauricio ha hecho una carrera muy bonita. Hoy en día es el viceministro técnico de Hacienda. Estuvo antes de director nacional de política macroeconómica en el Ministerio de Hacienda, siempre al lado del ministro Mauricio Cárdenas. Ha hecho una carrera también muy interesante en el Banco de la República y se inició en Fedesarrollo. Él es economista de la Universidad Javeriana, máster en economía de la Universidad Javeriana y tiene un magíster y un doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Nada menos, ajá. Sí, es un hombre que en el sentido del servicio social, pues ha seguido los pasos de lo que le enseñamos en la casa, pero desde luego con un vuelo que supera aún las expectativas nuestras. Claro que sí. ¿Y la hija también por Sí. el estilo? Es una psicóloga especializada en temas infantiles, tiene su consultoría o con su consultorio aquí en Cali, 2 niños, Andrés tiene 2 niños también, mujer y hombre, ambos, y bueno, hoy en día la mayoría del tiempo libre lo paso con los nietos. ¿Su señora esposa también, o sea, ha dedicado siempre al hogar? Médica, es médica, Ajá. una médica muy notable, trabajó 30 años en Confandi, alternando con su consultorio particular, y pues ha sido soporte increíble de la familia en todos los éxitos y en todos los inconvenientes también. Doctor, usted fue presidente del Comité Empresarial del Valle del Cauca, ¿no? Y pues muchas otras entidades. Allí, ¿cuánto tiempo estuvo? En el comité empresarial estuve casi 6 años. Fue una época estupenda porque en esa época el Comité Empresarial del Valle del Cauca tenía un soporte técnico muy importante a la usanza de ProAntioquia. Contábamos no solamente con mi presidencia ejecutiva y con una junta directiva de notables de Cali, sino que había una gerencia en el tema energético, una gerencia en el tema de la infraestructura y una gerencia en temas de convivencia ciudadana. Y logramos hacer una cantidad de obras, las grandes concesiones del Valle del Cauca en la década de los 90 surgieron en ese comité empresarial la privatización del puerto Buenaventura, la construcción de la malla vial del Valle del Cauca y del Cauca, la concesión del aeropuerto Bonilla-Aragón. Inicialmente, en esa época, se logró la concesión después de que estuvimos trabajándola durante muchísimos años con personas como Ernesto de Lima, Alfredo Carvajal, Fabio Rodríguez, Henry Eder, y la concesión del ferrocarril, infortunadamente esta sí fallida, todavía es fallida, pero trajimos energía de la hidroeléctrica de San Carlos en Antioquia,
eso fue una solución. En esa época trajimos el gas al Citygate de Jumbo, ¿no? Fue esos años 90, durante las presidencias del doctor Gaviria, del doctor Samper, del doctor Pastrana, fueron supremamente productivas y muy importantes, temas de los cuales yo me siento muy orgulloso porque pues, pude claro. hacer un aporte, desde luego como ejecutivo de Claro. del comité empresarial, ¿Cómo pero no? porque yo tenía una junta directiva de lujo. Ya Afortunadamente, doctor, la cabeza, el presidente, siempre que ganan los... Bueno, la realidad fue Se que entiende. por lo menos unas satisfacciones de tipo personal Claro. muy grandes. ¿Cómo Cuando no? yo ando por el Valle del Cauca, miro las autopistas, cuando voy al aeropuerto, cuando vamos a Buenaventura. No, pues una satisfacción Una maravillosa. satisfacción maravillosa. Claro. Así Ah, que donde ha estado usted, doctor, ha dejado sembrado y la imagen suya pues, es muy buena. hice un esfuerzo por servirle a la región. Cumplí con un compromiso personal de ser una persona útil a la sociedad, y la realidad es que me siento muy orgulloso de ello. Yo nunca hablo de humildad porque me parece que la humildad es un pecado de soberbia, pero me siento muy contento, pues lógicamente guardadas todas las proporciones y entendiendo muy claramente que esto no es obra mía, sino que esto es una obra de un conjunto claro, cómo no. empresarial muy De un grande, grupo, claro. que abnegadamente sirvió al Valle del Cauca y sigue sirviendo al Valle del Cauca Claro. en estos momentos. No, pues una maravilla, doctor, hombre, todas esas experiencias y todo lo que nos cuentan los amables televidentes. Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio para esta noche, el doctor Rodrigo Lloreda Velasco. No se muevan, en un momento regresamos con personajes de prestigio. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea, formando con sentido humano. Fórmate con nosotros en tan solo un mes en cuidados y tratamientos estéticos para manos y pies, peluquería y maquillaje y cortes americanos. Financiamos hasta el 70% de la matrícula, te obsequiamos el material y te certificamos. Centro de Formación y Emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea. Mayores informes 889-5696, 883-1612, 317-364-8594. ¿Tiene problemas económicos? ¿Necesita dinero urgente? Así es. ¿Cómo lo sabes? ¿No sabe qué hacer? En los almacenes de compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa damos dinero inmediato las 24 horas del día. ¿Qué esperas? ¡Venga! Compra y venta El Prestigio y La Prestigiosa, las mejores compraventas de Cali. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos con personajes de prestigio. Queridos televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un personaje supremamente prestigioso. Se trata del doctor Rodrigo Velasco Lloreda. Él es economista, muy especialista en el sector agrícola, ha recibido cantidades de premios y actualmente pues, se dedica un poquito como también a la labor social y pertenece a muchas juntas directivas. Mi doctor, habíamos dicho que donde usted había pasado, había dejado pues una imagen extraordinaria. Me dice que la última que usted recuerde ahora, nos contaba, ¿cuál sería, mi doctor? Estuve 8 años en la ANDI. Ajá. La realidad fue que esto fue como una ñapa a mi vida profesional, porque llegué a la ANDI con 60 años, yo ya estaba pensionado y con ganas de retirarme, pero se me ofreció la gerencia regional de la ANDI y me interesó mucho porque pues yo con la ANDI había tenido relaciones, pero al otro lado del escritorio. Sí, señor. Como ellos industriales y yo representante del sector agrícola, pues siempre habíamos tenido nexos y una correlación, pero nunca había estado del lado de la industria. Y entonces fue una oportunidad muy interesante valorar lo que es la industria vallecaucana y desde luego la industria nacional. Y también promover diversas obras
que son fundamentales para que el sector industrial, para el sector productivo sea competitivo. Y la última obra que promovimos, y esto lo hicimos con la FEDI, cuyo gerente Germán Jaramillo, Jaramillo, fue rescatar el proyecto Mulalólogo Guerrero, que estaba totalmente archivado. Cuando se construyó la malla vial, se hizo a un lado el proyecto Mulalólogo Guerrero, que acorta la distancia entre Cali y Buenaventura en 52 kilómetros, porque se planteaba una competencia por los peajes. Sí, señor. Y entonces los concesionarios, pues desde luego, estaban desarrollando el tema de la concesión Valle del Cauca y la extensión hacia Buenaventura, y pensaban que el tema de Mulalólogo Guerrero pues era un tema secundario. Nosotros lo rescatamos y lo logramos hacer incluir en el presupuesto nacional y en los proyectos de desarrollo. ¿Y eso va hace poquito? Eso, yo me retiré de la ANDI hace 4 años. En esa época dejamos listo el tema. Ha habido unas demoras, como siempre, en todo el desarrollo de las obras de infraestructura en el Valle del Cauca y en Colombia, pero ya se inicia la construcción en este año. Eso va a ser un complemento para la doble calzada Buga, Lobo Guerrero, Buenaventura, un complemento increíble. Maravilloso. Porque, repito, claro, la doble calzada a través de Buga, Lobo Guerrero, Buenaventura, pues va a servir mucho al centro del país, claro, a Bogotá y a todo quien transite hacia Buenaventura. Ya. Pero para los caleños, para el sur del Valle del Cauca, para el Cauca y para Pasto, llegar a Cali y tomar esa vía hacia Lobo Guerrero, pues vuelvo y repito, equivale a 52 kilómetros. Importante en distancia, pero importante porque la subida hacia Lobo Guerrero es más tenue, se me olvida la denominación técnica, que subir por Buga hacia el Alto del Calima y hacia Lobo Guerrero. ¿Eso cuándo lo veremos, doctor? Pues yo pienso que esa es una carretera que debe estar construida 2022, por ahí. Ya. A ver, doctor, hablemos de un tema muy importante que precisamente casi cuando hablamos de la invitación, pues le pedí el favor si de pronto usted quería dar testimonio de la grave enfermedad que usted tuvo, que es muy importante para que los televidentes den cuenta, hombre, que el optimismo, el entusiasmo, verdaderamente lo saca uno adelante. ¿Qué le contamos, doctor, un poquito sobre eso? Claro, doctor Rivas, con muchísimo gusto. Y me gusta que me haya hecho esa pregunta porque mucha gente necesita este tipo de retroalimentación. Así es. Uno cuando es una persona sana, pues uno cree que no es vulnerable a... Que a uno no le pasa las cosas. A uno no le puede pasar nada. Exactamente. Y resulta que de la noche a la mañana uno se ve abocado, como en el caso mío, a una enfermedad supremamente complicada. Yo estuve 3 años enfermo sin diagnóstico. A última hora, por circunstancias pues que pues en detalle no debo comentar, se me hizo un último examen de imágenes diagnósticas y me descubrieron que tenía los ganglios linfáticos pues, agrandados y el hígado agrandado, y entonces inmediatamente ordenaron unas biopsias y bueno, el hígado estaba bien, pero los ganglios tenían una enfermedad supremamente complicada, como me lo dijo el oncólogo hematólogo, el doctor Juan Manuel Herrera, a quien siempre la familia, yo y la familia vamos a estar agradecidos infinitamente, y me diagnosticó un linfoma no muy agresivo. Sí, doctor. De escala de 1 a 4, 3,5, una cosa así. Ajá. Bueno, la primera impresión fue de desazón. Mi señora es médica, como lo habíamos hablado, y ahí en el consultorio nos abrazamos, lloramos unos minutos, y le dije yo a Lida, mira, yo de esta berraca enfermedad, y perdónenme la palabra y la expresión, utilicé una expresión peor, mucho más vulgar. No me voy a dejar derrotar.
Sí, doctor. Yo tengo la capacidad física y mental para asumirla y vamos para adelante. Y doctor Herrera, usted haga lo que tenga que hacer y yo lo haré y yo lo cumpliré al pie de la letra. Inicialmente fueron 3 meses de quimioterapia. La realidad es que la quimioterapia hoy en día no es tan desastrosa ni tan agresiva, tan dolorosa como la gente comenta que sucedía antes. Sí, sí, doctor. Eso hay dentro de la misma quimio hay unos medicamentos que palean un poco el dolor y las náuseas, el vómito, que eso se queda mucho la gente. Y la realidad fueron 3 meses en donde pues me pegó duro, claro que sí, ¿no? Pero logré superarlo con la ayuda de mi mujer, de mis hijos, de mi familia y de mi fortaleza mental. El médico había dicho que como era una enfermedad tan supremamente desastrosa, entre otras cosas similar a la que tuvo el ministro de Salud. Ah, ¿cómo no? Exactamente, ¿no? Me dijo que era necesario taponar la enfermedad haciéndome un trasplante de médula. Él le hablan a uno de trasplante de médula y uno cree pues que le van a destrozar la columna vertebral, no se imagina que es. Se llena uno de nervios. Un trasplante de médula autólogo, es decir, con mi propia sangre. Eso, le sacan la sangre, la tratan, separan las células madre, que son las con las que uno nace, ¿no? Y entonces después, cuando ya le han bajado las defensas a cero, con un bombardeo de quimioterapia 5 veces superior al que me habían metido en los 3 meses a que hice alusión anteriormente. Sí, señor. Eso me dejó como un guiñapo acostado en una cama en la clínica, entre otras cosas, en la excelente clínica Imbaraco. Muy bueno. Con excelentes médicos, paramédicos, y eso enfermeras. Que no le tocó la nueva. Me tocó la nueva. Ah, sí, claro. Qué bien, qué maravilla. Yo estrené la nueva sí, señor. en las burbujas que tienen destinadas a tratamientos como el mío. Sí, señor. Yo le digo una cosa, qué excelente clínica tenemos en Cali. Sí, señor. Eso, eso hay que decirlo, hay que multiplicarlo y hay que hacer unos esfuerzos grandísimos porque cada día se vuelva mucho más importante. Sí, señor. Me hicieron el trasplante de médula, que es simplemente la sangre que le tratan a uno, que le han sacado del organismo, ¿no? Está depurada con células madres, se la inyectan nuevamente. Eso no dura más de 15 minutos, ese es el trasplante de médula. Eso es algo nuevo, porque anteriormente tenía que conseguir otra persona. Es que hay 2 tipos de trasplante, uno sí, autólogo, como es el mío, y otro con donante, que es para casos diferentes. ¿Cómo no? El caso mío fue excepcional porque a los 70 años no hacen trasplante. Ellos lo hacen a personas de menor edad. Sin embargo, el médico Juan Manuel Herrera, que vio en mí pues una fortaleza física y mental, y el grupo de oncólogos, hematólogos de la clínica Imbaraco, que son 5, sí, señor. Decidieron hacerme y afortunadamente mi organismo resistió, ellos triunfaron en su decisión y yo pues estoy aquí sentado conversando con usted pensando en que eso fue un momento pues desafortunadamente, pero que me hizo acercar a mi Dios, mucho más aún, y que me hizo acercar a mis amigos, porque usted no se imagina, los amigos que uno tiene, los conoce cuando uno está enfermo, esa es la verdad. Y la familia que uno tiene la conoce cuando uno está en esos inconvenientes tan grandes. Sí, doctor. Entonces, hoy en día me siento feliz y orgulloso de esa experiencia, ojalá que siendo el cáncer, pues una enfermedad complicada que repite, yo no estoy exento de ello, ni como no lo está exento nadie, ojalá no vuelva. ¿Cómo no? Pero si llegara a volver, vuelvo a asumir la posición con fortaleza mental para derrotarla nuevamente. Doctor, ¿usted en ningún momento pensó de pronto de morir? Sí. Sí, tú. Claro, porque el médico me dijo que era una enfermedad muy agresiva. Claro que sí. Y las expectativas de vida, pues, eran pues, un poquito superiores al 50%, es decir, 50-50. Pero al mismo tiempo me llegó la enfermedad cuando ya estaba retirado, cuando ya había culminado mi vida profesional, cuando mis hijos estaban educados. Una tranquilidad. Se me cortaba posiblemente, pues una ilusión que tengo con mi señora de
aprovechar el tiempo y pasear un poco, Sí, señor. ¿no? Porque por mis oficios y los de ella, Claro. pues la realidad fue que no nos dimos el gusto en viajes que quisimos darnos. Hoy me siento en capacidad de hacerlo y la realidad es que pues superé una etapa que pudo ser una etapa terminal que afortunadamente no llegó. Qué interesante, doctor. Y entonces, ¿qué testimonio que a todos? Porque pues, me imagino que hay muchos televidentes que nos están viendo y que están sufriendo de una enfermedad parecida, cualquiera que sea, pero tener una fe y un optimismo, pues, Absolutamente, es decir, primero que todo, saber que uno es vulnerable, que uno debe hacerse chequeos, ese cuento de que no me gustan los médicos y que yo no voy donde los médicos y que a mí no me pasa nada y que cuando llegue la muerte pues llegó y punto, eso son palabras estúpidas y necias. Ajá. Uno tiene que controlarse en la medida. Cuando le llega el momento, se simbra uno, pero inmediatamente adoptar una posición positiva y proactiva de que las enfermedades, como la salud, llegan simplemente por designios de mi Dios y que hay que asumir las unas y las otras con estoicismo, con fortaleza, creyendo que uno puede superarlas. Someterse estrictamente a las prescripciones médicas. sí, doctor. Es decir, lo que el médico diga, Exactamente. no pararle bolas a nadie que diga que el agua de plátano sirve o que las pepas de guanábana o de chirimoya son muy buenas molidas, Ajá. o que el aceite de oliva Cualquier- es maravilloso, Ajá. o que patatín, patatán. Es decir, Ya. no pararle bolas a tanta pendejada. Claro, y porque ahí sí tanta- resultan, pues, quien le diga a uno cosas. Claro, es que no estamos en la época de los aborígenes, Claro. antes de que llegara aquí Cristóbal Colón, pues lógicamente los indígenas tenían que defenderse Con ramitas y con lo que bebidas. tenían a mano. Claro. Pero han pasado 4 siglos y medio y realmente la ciencia ha avanzado mucho. Y hoy en día, cuando se habla de cáncer, no es el murámonos, Claro. es simplemente miremos qué tipo de cáncer es, tomemos el tratamiento que debe hacer, cumplamos al pie de la letra con él, mucho proactividad y positivismo mental, esfuerzo físico, ganas de vivir y encomendarse a nuestro Señor. Yo rezaba todas las noches en la soledad de la clínica porque yo me quedaba ya solo, Claro. ¿no? Padres nuestros en voz alta, Ajá. uno detrás de otro hasta que me quedaba dormido. Qué maravilla, ¿No? doctor. Entonces Ajá. eso me daba también mucha fortaleza. Claro. Quien no tenga creencias católicas como yo, Ajá. pues las va a tener cristianas o mahometanas cualquiera, ¿cómo no? o lo que sea, Claro. pero de todas maneras eso, la fe, las creencias religiosas lo fortalecen a uno mucho. Qué maravilla, mi querido doctor Rodrigo. Se nos agotó el tiempo, qué lástima. De todas maneras, le agradezco mucho. Y yo creo que los televidentes fueron maravillosos de haber escuchado este programa que pues, deja muchas enseñanzas y que recomienda de uno ser optimista y echado para adelante y pensar que no dejarse vencer. Le agradezco mucho, doctor, que me ha acompañado. Maravilloso el testimonio, maravilloso que hayan conocido un poquito más de su vida y los cargos que desempeñó tan importantes y que dejó imagen en cada uno de ellos. Mil y mil gracias, mi doctor. Y a ustedes televidentes, hasta el próximo viernes que tendremos otro invitado de prestigio para que nos cuente cosas maravillosas. Mil gracias, buenas noches. Organización Rivas Urrea Hermanos SAS y Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión presentaron Personajes de Prestigio, un espacio que resalta el lado humano de quienes hacen grande nuestra región, con la dirección de Herman Rivas Urrea.